Feliz día para todos, mi nombre es John Cortés y hoy vamos a hablar sobre un tema muy conocido que son los factores de riesgo. Bueno, antes de hablar sobre todo este tema, sí que es un tema bastante extenso, pues vamos a conocer o vamos a ver qué es un factor de riesgo. ¿Listos? Así que acompáñenme. ¿Qué son los factores de riesgo? ¿Sí? Un factor de riesgo son las características, ¿sí?, exponentes de un individuo que aumentan la posibilidad, de enfermedades o lesiones de cuyo trabajador. Entonces, un factor de riesgo sí es la posibilidad de enfermedades que ese individuo contrae con sí mismo. ¿Listo? Eso es un factor. Seguimos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, factores de riesgos hay muchos, pero aquí hay 7 factores de riesgos más importantes, cuyos son riesgos químicos, físicos, psicosociales, mentales, ergonómicos, biológicos y ambientales. Listo, estos son los 7 factores de riesgo más conocidos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el riesgo biológico. Listo, vamos a conocer qué es el riesgo biológico, ¿sí? Cuáles son sus características, ¿sí? Qué enfermedades contrae y cómo lo podemos prevenir. ¿Listo? Así que acompáñenme a ver este tema. Bueno, ahora bien, ¿qué es un riesgo biológico? Bueno, el riesgo biológico tiene una posibilidad muy alta de que un trabajador sufra un daño como consecuencia de su actividad laboral o oficio laboral. Esto es un riesgo biológico. Bueno, ahora vamos a ver sobre los mecanismos de infección de los riesgos biológicos. Bueno, realmente las infecciones, ¿sí?, son causadas por bacterias, virus, clamidias u hongos, ¿sí?, que estas pueden ser derivadas por la exposición directa, la exposición por portadores sanos o la exposición con animales, ya sea domésticos o salvajes. ¿Sí? De ahí comienza el mecanismo de infección del individuo. ¿Sí? Porque a veces, un ejemplo, cuando hacemos un choque de manos, nosotros no sabemos qué virus o qué bacterias pueda tener esa persona, ¿sí?, a la hora que nosotros le damos la palmada, ¿sí? Le damos ese choque de manos. Cuando nosotros hacemos este choque de manos, entonces mi mano también quedó contagiada con las bacterias o el virus que la otra persona traía. Y como consecuencia comienzo a sufrir daños. Entonces, esto es un mecanismo de infección. Bueno, vamos a hablar sobre 4 vías de transmisión más conocidas de los riesgos biológicos y otros riesgos, que ellas son la primera, ¿sí?, una vía de transmisión directa, cuya va de un individuo a otro cuando hay el tacto, cuando hay pase de saliva, ¿sí?, entre otros, cuando hay un beso, bueno, entre otras cosas. Tenemos la vía aérea, ¿sí?, cuando en el aire hay partículas o moléculas, sí, que un individuo o un humano puede respirar y esto se puede ver afectado con un contagio. Tenemos a través de fómites, que significa a través de objetos, ¿sí? Un ejemplo es como este objeto que tengo aquí. Sí, bueno, ya está desinfectado y por eso lo tengo en mi mano. Pero tenemos que tener mucho cuidado con los objetos que nosotros palpamos o tocamos, porque nosotros no sabemos qué sustancias puedan tener estos objetos. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿quiénes están expuestos o qué tienes mayor riesgo, sí, a este contagio? Están el personal de salud, veterinarios, sí, personas que trabajan en los mataderos, personas que trabajan en los acueductos de agua, personas de laboratorio. Bueno, hay muchísimos. ¿Listo? Proseguimos. Tenemos 5 enfermedades muy conocidas que sufren estas personas a las que están expuestas a los riesgos biológicos. Son 5 enfermedades crónicas y muy conocidas, ¿sí? La primera es la tuberculosis, tal como la pueden ver. No les voy a explicar acerca, sí, muy a fondo, perdón, sobre estas enfermedades por lo que el tiempo avanza, ¿vale? Tenemos la tuberculosis, tenemos la hepatitis B, tenemos hepatitis C,
tenemos el VIH. Listo, todas estas enfermedades se pueden ver por vía aérea o se pueden, perdón, el individuo se puede ver afectado, sí, por la transmisión de vía aérea o un contacto directo o, como ya lo habíamos dicho, por fomites. ¿Listo? Que fomites son objetos. Nunca olvidemos esto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la clasificación de la OMS. Bueno, la OMS hizo una clasificación de 4 subgrupos, ¿sí? O 4 riesgos, como ustedes lo quieran llamar. Que en el riesgo 1 podemos ver que es una tasa baja, ¿sí? De contagio o una tasa, ¿sí? Menos elevada, ¿sí? De un individuo y sociedades sobre contagios. Sí, ustedes dirán, pero ¿cómo? Bueno, entonces me voy a explicar un poquito más. Entonces, son microorganismos, ¿sí? Con escaso riesgo individual y comunitario que tienen poca posibilidad de provocar enfermedades. En el grupo 2 o riesgo 2 encontramos que son microorganismos con riesgos moderados y riesgos comunitarios bajos. Acuérdense que comunitarios hablamos de social, ¿sí? Que se pueden provocar enfermedades en humanos o en animales. Listo, tenemos el riesgo número 3, que en este riesgo número 3 es un riesgo un poco elevado, que suelen sí tener enfermedades graves, tales como en humanos como en animales. Y por último tenemos el riesgo 4, que ya es que es un riesgo muy elevado, ¿sí? Y que puede provocar enfermedades muy graves en personas como en animales. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el decreto 1543 de junio 12 de 1997 que hizo el Ministerio de Salud. Este decreto sí, se hizo con el fin de comunicarles a las entidades, ¿sí? A las empresas, ya sea en el sector público o privado, sobre la protección que deben tener sus trabajadores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo utilizar los elementos de protección personal? ¿Sí? ¿Cómo pueden prevenir, ¿sí? Una enfermedad o una lesión? Entonces, todos estos factores. Para esto existe esta ley 1543, ¿listo? Que ayuda a las personas o trabajadores a estar protegidos. Bueno, ahora, ¿cómo podemos prevenir el riesgo biológico? Bueno, el riesgo biológico lo podemos prevenir primero con instrucción de nuestro HS, que él es el que está encargado de velar por sus trabajadores en el ámbito de la seguridad. ¿Y cómo él puede prevenir esto? Dando capacitaciones, dando talleres, ¿sí? Dando foros, buenos seminarios, cuya información sea transmitida a sus trabajadores para que ellos tengan conocimiento, ¿sí? De cómo se pueden prevenir. Otra prevención que pueden utilizar los trabajadores es sobre sus elementos de protección personal, ya sea careta, ya sea gafas, su tapabocas, ¿sí? Ya sea guantes de látex, su cubrebotas, ¿sí? Entonces, acuérdense que la mayoría de personas que están expuestas a estos riesgos biológicos utilizan unas referencias de tapabocas, ¿sí? Que son FFP o tapabocas N99, ya que son muy ajustados, ¿sí? A la cara y no permiten el paso de esos agentes. ¿Listo? Entonces, como pueden ver en esta imagen, tenemos la protección personal de cada trabajador. Sí, guantes, tapabocas, nuestro gel, nuestro alcohol, bueno, todo. Bueno amigos, entonces espero, profe, también que les haya gustado esta pequeña exposición. Yo sé que no hablamos muy a fondo acerca del tema por el tiempo, pero espero que haya sido de su agrado y pues que ustedes, así como yo, hayamos aprendido acerca de cómo nos podemos cuidar acerca de los riesgos biológicos, cómo podemos prevenir estos factores.